Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Sin que separemos los temas por los que estamos esta mañana preocupados y teniendo en nuestra mesa de redacción a un exmandatario constitucionalmente elegido. Lucio Gutiérrez, ¿tiene usted, antes de entrar en materia de la consulta, tiene usted una hipótesis? ¿La ha mantenido? Y si su coherencia y su experiencia le ofrecieron a usted elementos de convicción sobre lo que iba a pasar en el tema que nos ocupó estos últimos minutos, no voy a desperdiciar su presencia. Tengo que averiguarle si se le cumplieron a usted los pronósticos que autoelaboró del progreso de una circunstancia tan peligrosa como la que estamos este momento viviendo entre las dos hermanas naciones ecuatoriano-colombianas. Esa sería mi primera pregunta, para ver si Gustavo, y para ver también si Giovanni tiene la bondad de concurrir con alguna hipótesis y alguna lección que nos están dejando estos días, en donde nos advierten desde la nación colombiana. Dice, basta de diagnósticos, hay que actuar. Esto me quedó firmemente grabado a mí. Expresidente Gutiérrez, bienvenido, muy buenos días. ¿Qué opina de el problema con la guerrilla, más bien dicho, la mafia del narcotráfico incrustada en la nación colombiana, y que ahora incluso vienen los carteles mexicanos peligrosamente a reemplazar al esfuerzo del presidente Santos, que no se va a cumplir dirán muchos, por obvias circunstancias? No comenzó bien el inventario, no comenzó bien el proceso de arreglo, se dejó engañar, se descuidó de algunos elementos fundamentales. Entre expresidentes pueden hablar otro lenguaje y yo quiero aprovecharlo con ustedes. Es el momento de actuar. Ya basta de diagnósticos. Todos sabemos que lo que hoy está ocurriendo, lo que hoy está sufriendo el Ecuador, es la consecuencia de la política nefasta y permisiva de Rafael Correa a favor de los grupos de narcotráfico, a favor de los carteles de la droga. Eso es lo que quería Rafael Correa al no renovar el convenio con la base de Manta, que no era por asuntos de soberanía, era para que elementos norteamericanos, la mayoría civiles, desde la base ecuatoriana de Manta, nos fortalezcan la lucha que el Ecuador realizaba en contra del narcotráfico. Así como Rafael Correa tendrá que responder ante la justicia y ante la historia por estos 10 años de la década robada, igualmente los mandos militares de estos 10 años de correísmo tendrán que responderle al Ecuador y a la institución militar por qué dejaron desmantelar a la institución militar. Correcto. Les quitaron todo. Correcto. Lo que los mandos anteriores con gran esfuerzo lograron construir en beneficio del Ecuador y fortaleciendo a Fuerzas Armadas. Por ejemplo, Rafael Correa con intencionalidad compró radares inservibles para facilitar a las... mala intención. Con mala intención, sí, intencionalmente, porque era parte de toda una estrategia. Aparte de sustraerse... aparte de los negociados, claro, compraron para que esos radares no sirvan y permitan que las narcoavionetas se paseen libremente por el país, y por eso no se pudo detectar que las FARC violaron la soberanía ecuatoriana nuevamente con la complicidad de Correa. Y esto es un altísimo delito de traición a la patria. Señor Fiscal General del Estado, usted que pide pruebas, ahí está una prueba. No es posible que Rafael Correa no haya conocido, no haya permitido, no haya sido cómplice de esta altísima traición a la patria, porque dos ciudadanas mexicanas que nunca habían estado en el Ecuador, en bus,
llegaron al destacamento de Angostura y Correa no sabía. Y los mandos militares y los mandos policiales correístas no sabían. Esto no es posible, ecuatorianos, y lo digo pues como ciudadano, como ex soldado de la patria, como ex presidente de la República. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Esto es parte del diagnóstico, ya lo sabemos, porque luego Correa liberó como a 2,000 mulas de narcotráfico, que son las que están vendiendo la droga a nuestros hijos, a nuestros niños, a nuestros nietos en las escuelas y colegios del país, terminando con una generación de ecuatorianos. Esto es otro delito gravísimo, culpa del gobierno de Rafael Correa. También todos sabemos que Correa, para cerrar el círculo del negocio y convertir al Ecuador en un país de producción de droga, de tráfico de droga y de consumo de droga, y de corredor, aprobó la ley de consumo de drogas, un delito igualmente incalificable en contra de la niñez ecuatoriana. Y luego lo que ya estaba mencionando, el desmantelamiento de Fuerzas Armadas. Y creó la SENAIN, la Secretaría Nacional de Inteligencia, no para que le dé seguridad, para que le dé inteligencia al país, sino para perseguir a opositores políticos, para grabar las conversaciones de periodistas. Entonces, esto es lo lamentable y ya sabíamos lo que está ocurriendo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Primero, eliminar esa Secretaría Nacional de Inteligencia. Ahí nos vamos a ahorrar 60, 70 millones de dólares y eso invierta en las fuerzas de seguridad, invierte en Fuerzas Armadas, invierta en la Policía Nacional, fortalezca los sistemas de inteligencia, tanto del Ejército como de Fuerzas Armadas, porque estos ecuatorianos no es juego. Así comenzaron en Colombia. Y miren el desangre de Colombia y hasta ahora no pueden solucionar ese problema. Así se inició en Perú. Miren lo que le costó al Perú terminar con Sendero Luminoso. Así comenzaron en México y sigue el desangre en México. Por más recursos que invierten. ¿Y a usted le faltó tiempo, expresidente? Porque tampoco usted puede reportar, digamos, un resultado de lucha contra, justo en la etapa en donde esto comenzó a desarrollarse en favor precisamente de la milicia narcotraficante. A ver, ¿qué hicimos nosotros y qué es lo que se debería hacer ahora? Conmigo, pues jamás podía haber una Secretaría de Inteligencia para perseguir a los opositores políticos. Eso hay que terminar parte de la solución. Segundo, teníamos excelentes relaciones con todos los países latinoamericanos. Nuestro pensamiento es latinoamericanista, humanista, integracionista, progresista, libertario, democrático, etcétera. Pero primero estaba mi país. Retórica. Pero primero estaba mi país y por eso, a pesar de las buenas relaciones que teníamos con Colombia y con el Perú, impusimos lo que se llama el pasado judicial. Hay que volver al pasado judicial, porque todos los extranjeros son bienvenidos y los recibimos con los brazos abiertos, los que vienen a conocer las bellezas ecuatorianas, los que vienen a invertir en el Ecuador, pero junto con los buenos también vienen los malos, pues, porque nadie tiene en la frente, yo soy narcotraficante, yo soy narcoterrorista. Entonces ingresan al Ecuador todo el mundo con aquello que aprobaron de que el Ecuador es un país pues en donde los ciudadanos del mundo pueden ingresar libremente. No puede ser así. No podemos dejar las puertas de nuestras casas abiertas de par en par porque alguien que pasa por la vereda puede sentir la tentación de meterse a nuestra casa y vaciarnos. No se puede dejar de lado la seguridad. Entonces hay que volver al pasado judicial. Tercero, ecuatorianos, así como la economía, hay que manejarla de manera técnica y no ideológica, porque ahí están los resultados, ahí está el fracaso. Y mientras con nosotros la economía creció cerca del 9%, de los crecimientos más altos del mundo, con Rafael Correa por manejar la economía de manera ideológica, miren el desastre. Igualmente la seguridad, que es lo más importante para un país, para un ciudadano, no se puede manejar ideológicamente, hay que manejarlo técnicamente, hay que establecer convenios internacionales, hay que compartir inteligencia, sobre todo contra estos grupos violentos. Entonces hay que volver, un punto número 3, a estos convenios internacionales. Cuarto, hay que fortalecer a Fuerzas Armadas. Fuerzas Armadas y Policía Nacional no tienen vehículos, no tienen aeronaves, no tienen elementos tecnológicos. ¿Cómo van a combatir al narcoterrorismo? Imaginémonos que mañana un carro bomba en algún lugar de altísima concentración en Quito, Dios no quiera.
pero en cualquier momento eso podría suceder porque estamos a merced del narcotráfico. Las Fuerzas Armadas, que son las encargadas de darnos seguridad, no tienen los medios. Entonces es el momento de ir en esa dirección. Y en el caso mío, en mi gobierno, a pesar de muchas mentiras que se han mencionado, se aprobó la Ley de Homologación y Unificación Salarial, que permitió primero terminar con los excesos que habían en Petroecuador, en el Banco Central, en las superintendencias, gente que ganaba hasta $18,000 al mes, gente que se retiraba con $500,000 de jubilación. Eso bajamos con la Ley de Homologación Salarial y permitió incrementar los sueldos y salarios a todo el sector público, a los ministerios pobres, a los del Ministerio de Educación, de Trabajo, Ministerio de Defensa, etcétera, etcétera, que se retiraban con miserias. Y a los militares se les incrementó los sueldos y salarios con esa Ley de Homologación Salarial que se publicó en el Registro Oficial el 6 de octubre del año 2003. Y es mentira lo que algunos generales palacistas o correístas han mencionado en estos micrófonos, que se aprobó en el gabinete del vicepresidente Alfredo Palacio. ¡Qué ignorancia! Las leyes se aprueban en el Congreso Nacional y las ratifica o las veta el presidente de la República. Creo que nos vamos acercando a un momento clave, a pocas horas ya, de que el pueblo tome decisiones. Es lo que quisieron evitar durante varios años, de que el pueblo ejerza su soberanía y tome las decisiones. Creo que en función de aquello debemos tener absolutamente claro que la consulta le pertenece al pueblo y no al gobierno. Le pertenece al pueblo porque el pueblo lo exigió. Son temas que... ¿Por qué aclara esto? ¿Por qué le da usted un golpe de énfasis? Énfasis porque el pueblo es el que pidió la consulta, es el pueblo el que va a tomar las decisiones, son 13 millones de compatriotas que estamos convocados a votar, y es el pueblo el que va a establecer un mandato absolutamente claro que el presidente de la República, los asambleístas, los políticos, debemos tomar en cuenta a partir del 5 de febrero. Con obediencia. Por supuesto, porque el pueblo es el mandante. Esta pregunta efectivamente... Si reivindica como un éxito, como un triunfo el presidente actual, ¿está atravesando por un equívoco? Yo creo que sí, y haría mal. Y hay que decirlo oportunamente, Yo creo que ¿no? varios sectores sociales, políticos, el pueblo en la calle dice con claridad de que este no es un cheque en blanco. Aquí no estamos decidiendo entre Rafael Correa y Lenín Moreno. Correcto. Estamos decidiendo en varias preguntas sobre el tema de la honestidad versus la corrupción. Quienes defienden el pasado, quienes defienden una década ganada, una larga noche de corrupción, y quienes, desde distintas vertientes sociales, políticas, hemos sumado fuerzas efectivamente para abrir un combate frontal a la corrupción y abrir caminos democráticos. Por supuesto, queda mucho por hacer luego del 5 de febrero, pero este paso, yo diría, es indispensable. León Roldós no se equivoca, creo que una de las preguntas más trascendentes es la de la existencia del Consejo de Participación y la evaluación de todas las funciones de control. Yo decía, en el tema del atentado en San Lorenzo, que todos condenamos, es algo inédito en la vida nacional, y que tiene múltiples elementos y prende las alertas en el país. Pero a propósito de la CNAIN, que se ha demostrado ineficaz en este caso para alertarnos, etcétera, nosotros hemos pedido hace rato, fuimos con Natasha Rojas a la Contraloría, a un examen especial. Son $300 millones que del 2012 para acá ha manejado esa secretaría, y entendemos que ha sido para espiar a los opositores, a los periodistas, pero cero resultados en este tema de defender la soberanía nacional. Se hacía referencia a los negociados en las Fuerzas Armadas, el tema de la policía, los famosos patrulleros, los helicópteros DRUP, los propios radares. Ha habido denuncias. La pregunta es por qué en estos años ni Fiscalía, ni Contraloría, ni Asamblea ha logrado establecer responsabilidades en cosas tan evidentes. Por eso es que es indispensable que demos paso a una evaluación de todos los organismos de control. Fiscalía, Contraloría, Procuraduría. Tenemos un procurador que pierde todos los casos en que defiende al Estado ecuatoriano, que se atrasa cuando se trata de acusar. Vemos el caso de Glass. Tuvimos un contralor que le dio visto bueno a la auditoría de la deuda pública del señor expresidente Correa. Claro, él dice, no, ya me auditaron en 2014. Claro, ¿quién le auditó? Pues Carlos Poli, el que está prófugo en Miami, el que se ha establecido efectivamente que cobraba coimas. El que almorzaba con él. Efectivamente.
Tuvimos un fiscal general, Galo Chiriboga, que cuando se hizo público internacionalmente el tema de Odebrecht, dijo que no tenía los peritos para que hablen en portugués y se demoraron más de un año para lo que ahora ubicamos. Entonces, se requiere que el pueblo, nosotros por eso le apostamos sin dudar al tema del sí. Dice la Constitución 204 del artículo, Gonzalo, el pueblo es el mandante, el primer fiscalizador del poder público. Pues bien, el 4 de febrero estamos convocados a evaluar a ese Consejo de Participación, de mandarle a la casa porque no solo que ha incumplido sus funciones, sino que fue una pieza fundamental en armar todo ese aparataje de impunidad y corrupción de la década ganada. Hay dudas, por supuesto. El presidente Moreno ha dicho que no va a poner incondicionales. Ojalá sea cierto, porque yo creo que la ciudadanía que está movilizada, que va a tomar una decisión, tiene que estar vigilante. No se trata de tener a los amigos de Correa y luego ahora a los amigos de Moreno. Así es. Nosotros, por lo menos, y hemos escuchado a varios sectores, vamos a ejercer nuestro derecho constitucional a la impugnación ciudadana. El Consejo Transitorio tiene que tener hombres y mujeres probas, honestas, que nos den garantía a la mayoría de ecuatorianos de que va a haber una gestión muy buena en evaluar a los organismos de control. Yo creo que en función de eso, por eso es que el expresidente Correa, es decir, está desencajado, está frustrado, amargado, se le nota en su semblante, porque además del repudio popular que siente por dónde va, es notorio que siente que va a recibir una gran paliza el 4 de febrero. Nosotros decimos, obviamente habrá que seguir los siguientes pasos. Por ejemplo, necesitamos ubicar una ley que garantice que los concursos no sean amañados como fueron todos los concursos anteriores. Ustedes me decían, son como 150 autoridades que nombraron durante 10 años. Todas, no hay una sola, Gonzalo, que no haya tenido el carnet de la 35 y no haya estado cercano al círculo íntimo de Rafael Correa. Efectivamente, pienso que el solo llamado a la consulta popular marca un punto de inflexión en la política ecuatoriana después de la década pasada. Creo que efectivamente le puso a la gente, le puso al ciudadano, nos puso a todos a discutir y a participar de una manera mucho más activa en la solución de una serie de problemas, de demandas y de expectativas que durante 10 años habían permanecido básicamente administradas de una manera tangencial o particular por sectores plenamente identificados con la oposición al correato. En este sentido, lo que había venido ocurriendo, y todos lo sabemos, era la imposibilidad de una manifestación pública, abierta y libre en virtud del ejercicio autocrático, autoritario, a través del cual Correa y todo su sistema institucional perseguía a todos sus opositores. Creo que una vez que Correa sale del escenario como presidente y solamente es un actor político, este dique se rompe. Que se rompe. Y efectivamente, como bien decía Giovanni Tarihuana, esta consulta se vuelve una consulta, un evento ciudadano. El mismo presidente Moreno lo dijo hace pocos días en la cadena nacional. Esto no le pertenece a Alianza País, no le pertenece al gobierno. Esto le pertenece al pueblo. Y así lo han reconocido algunos líderes políticos. Creo que además eso evidenció la debilidad de algunos sectores de la oposición. Si ustedes, si los ecuatorianos miramos lo que ha ocurrido en este mes de campaña, la gestión de Correa y de su grupo opuestos a la consulta, pero básicamente a las dos preguntas que le quitan el sueño a este personaje y a todos quienes estuvieron vinculados con él por temas que definitivamente están anclados a temáticas de corrupción y de abusos permanentes en el ejercicio de la institucionalidad pública. Pero del otro lado, prácticamente hay una serie de fuerzas políticas que se mantuvieron ausentes, como que a la expectativa, aguardando a ver qué es lo que va a pasar el 4 de febrero. No se mojaron el poncho en el territorio, en un cálculo que pasó por la Asamblea, que pasó por el Poder Legislativo y que se vio en las calles, salvo excepciones. Una de esas excepciones, lo digo porque está aquí y hay que ser absolutamente honesto y caballeroso con estas cosas, fue Unidad Popular, en lo que ha venido y ha podido hacer en territorio. Otra fuerza política, y últimamente
la Alianza País morenista, digamos. Moreno hizo algo que es adecuado en el sentido de no meterse en la campaña de la consulta como lo habría hecho Correa. Claro. El presidente guardó las distancias y se ha incorporado a la campaña de una manera realmente respetuosa, exactamente, de la ciudadanía y para que la ciudadanía pueda tomar las decisiones correspondientes. Esta pregunta en concreto es una pregunta absolutamente fundamental, en el sentido de que más que no entregarle un cheque en blanco al presidente Moreno ni al gobierno, va a producir un mandato para que el gobierno nacional, para que la asamblea que tanto le queda debiendo al pueblo ecuatoriano, hagan lo que tiene que hacer en los días, semanas y meses posteriores. El gobierno efectivamente tiene que iniciar una serie de reformas. Probablemente los resultados de la consulta ayuden a enfocarle al presidente en una reestructuración de algunos estamentos del régimen, en algunos casos, en algunos departamentos, para que lo que usted señalaba, Gonzalo, no se vuelva a producir. Es decir, lo que necesita el país, lo que necesita la ciudadanía empoderada del tema de la consulta popular es ganar en confianza. Ya hemos tenido algunos meses, 8 meses, en los que el tema de la confianza se ha manejado por parte del Ejecutivo a través de diálogos, a través de una tendida de mano, a través de ya no perseguir a los periodistas, de no perseguir a los militares, de no perseguir a las organizaciones sociales, pero el pueblo pide más. Y ese más se lee como una exigencia de confianza para el gobierno nacional. En lo que toca a la Asamblea, al Poder Legislativo, es indispensable que esa Asamblea empiece a legislar y a fiscalizar como corresponde. No puede seguir bajo la lógica de bloquear proyectos de ley que son de beneficio general a cuenta de que estuvo gobernado o administrado por una mayoría de una sola tienda política. Eso debe ya acabar, es una asamblea que tiene que fiscalizar. Y la reestructura del Consejo de Participación Ciudadana tiene que ir hacia no solo la evaluación y la transparencia de los procesos de calificación de los integrantes que van a formar parte de este organismo, y como ha dicho el presidente Moreno, tiene que ser gente proba, gente no vinculada políticamente con esa tienda política, sino que tienen que, además, desde la perspectiva de la ciudadanía y tal como se refleja en algunos sondeos, en algunas encuestas, tienen que reestructurar absolutamente todos los organismos de control. Quiero aquí señalar algo que usted, Gonzalo, preguntó de inicio al expresidente Gutiérrez. El tema del narcotráfico no es una guerra de pandillas, no es una cosa que a estas alturas se esté manejando de una manera inopinada. Hay una estrategia, hay una serie de recursos, incluso tecnológicos, que pasan además por vínculos y por redes y tentáculos que van a lo político. A nivel internacional se ha establecido cómo operan estos cárteles de la droga, comprando políticos, comprando empresarios, comprando banqueros, comprando periodistas, lamentablemente. Sí, así es. Haciendo lobbying para que cierto tipo de leyes, por ejemplo, estas que facultan el lavado de activos, les permitan a ellos ejercer las actividades ilícitas sobre las que vienen trabajando. Por eso es que en determinadas circunstancias, en algunos países, esos organismos de control no funcionan. Y los carteles del narcotráfico se pasan por el saco todos los sistemas de seguridad. Correcto. No solo porque la seguridad probablemente no podría tener todos los recursos para estar pendiente de todo lo que ocurre en sus fronteras, interna o externamente, sino porque ya tienen una estrategia y un ejercicio de comparación y un objetivo. Lamentablemente, todas las autoridades de control nombradas por el correísmo han perdido el año. Si Glass está preso, si algunos ministros están presos, no es porque nuestras autoridades de control investigaron, es porque vino la fiscal de Estados Unidos y le dijo a nuestra fiscalía, aquí están nombres, apellidos, cantidades, transferencias. Entonces ya no podían tapar la luz del sol con un dedo, ya no podían hacer nada, ya no podían contener las olas del mar con las manos. Se publicó en los periódicos de Brasil, salió en los papeles de Panamá. Y como ya se ha comentado, pues, lo que ha hecho hasta el momento la Fiscalía, que también hay que reconocerle al fiscal alguna actitud positiva, porque el fiscal anterior, Galo Chiriboga, hubiera tapado todo, hubiera dicho que no hay quien le
le haga la traducción del inglés al español y del portugués al español y no hay que alguien le explique, y que esté Glass en esas transferencias no significa que Glass haya recibido dinero. Bueno, no se hubiera tenido a los ecuatorianos. ¿Y el fiscal Vaca, qué opinión suya el fiscal se merece? Vaca, hay que reconocer que tuvo en este caso el acierto de continuar con este proceso, pero en el resto pierde el año, porque sobre el tema de la venta petrolera, en donde se hablan de 3-4 mil millones de dólares que se habrían robado los correístas, todavía no pasa nada. Versus el fiscal de Colombia, que inmediatamente nos dan datos a nosotros, cuál es el autor del atentado en San Lorenzo, quiénes están implicados. Entonces, sí falta, y por eso, para mí también la pregunta más importante es la número 3. Sí tenemos que votar en esa pregunta. Y en todas las preguntas, en las 7 preguntas. ¿Usted es partidario de los 7 sí? Yo soy partidario de los 7 sí. Y frente a la pregunta, siendo yo opositor por la persecución brutal que hizo el correísmo, y siendo vicepresidente Lenín Moreno en contra de Sociedad Patriótica, en contra de Lucio Gutiérrez, a mí me inventaron 4 juicios, uno más chistoso que otro. Me acusaron hasta de intentar un magnicidio, de intentar asesinar a Correa, y tuve que ir a la fiscalía a declarar. Bueno, fue una persecución brutal. Pero yo sí reconozco en el presidente Lenín Moreno que él podría reivindicar a sí mismo que tuvo el valor de convocar a la consulta popular por pedido del pueblo ecuatoriano, porque no la pudo haber convocado. Sí la convocó, pienso que es el primer acierto. Y el segundo sería si es que el presidente Lenín Moreno aprovecha este espaldarazo que le va a dar el pueblo ecuatoriano votando sí, pues él puede reivindicar en su beneficio este apoyo popular. Creo que el pueblo ecuatoriano ha tomado ya la decisión. Y no me refiero solamente a las encuestas, todas coinciden en una goleada, en las 7 preguntas, sino quienes hemos estado en territorio, nosotros sí quemando suelas. Afortunadamente no hemos recibido huevos en ningún lado, pero efectivamente sentimos que el pueblo tiene primero una avidez por conocer las 7 preguntas. A lo mejor algunas no las comprende en su magnitud, y por eso es importante el trabajo de escuchar a la gente, de conversar, y la gente quiere un cambio. Esta campaña ha sido extremadamente corta, pero tiene un largo antecedente, Gonzalo. Desde el 2014 el pueblo exigía convocatoria a una consulta por el tema del Yasuní. En el 2015 cientos de miles nos movilizamos en el país y reclamábamos referéndum para que se decida o no la reelección indefinida. Y usted recuerda, el correísmo le dio la espalda al pueblo y aprobaron con 100 voluntades de borregos en la Asamblea. Y ha sido el pueblo en que en estos meses ha visto con indignación los niveles de corrupción al más alto nivel del correato. Cuando está preso el ex vicepresidente Jorge Glass, hay más de 9 ministros sindicados, unos prófugos, otros presos, y falta todavía el jefe de la banda. El pueblo ecuatoriano sí tiene, en este acumulado de estos 2-3 años, la idea de que es necesario cambiar. Por eso es que nosotros vemos que simplemente hoy vamos a cerrar un capítulo con una avalancha por el sí el 4 de febrero. Por supuesto, todos los temas son importantes. ¿Va a ser una avalancha? Sí, nosotros pensamos que sí. Por supuesto, todos los temas son importantes. La defensa de la naturaleza, el tema de la minería, el tema de la plusvalía para el tema del trabajo, el asunto de los niños. O sea, habiendo otro mandato. Es que no puede ser que todavía tengamos en la Comisión de Educación de la Asamblea a quien es el responsable y encubridor de semejantes actos en el sistema educativo. Quienes tenemos hijos, quienes tenemos sobrinos, evidentemente estamos reclamando cambios que protejan a nuestros niños. Es bien importante. Y por supuesto, en el tema de la reforma política y el combate a la corrupción, estos temas son fundamentales. A propósito de la Fiscalía, nosotros el día 5 vamos a volver a insistir a Carlos Vaca Mancheno, fiscal general del Estado, por tercera vez, la necesidad de que llame a declarar al expresidente Correa en al menos 4 casos. El tema petrolero, la denuncia de Fernando Villavicencio del Colegio de Abogados, Petrochina. El tema de Odebrecht, parece que sí lo van a citar por lo menos en el tema de Toachi Pilatón. En el tema de tráfico de influencia cuando metieron la mano a la justicia, ese es un delito, Gonzalo. Y tercero, el manejo doloso, fraudulento,
falsedad ideológica es el delito, en el tema de la deuda pública. Le pedimos entonces al fiscal, ahora que el mandato del pueblo va a ser combate frontal a la corrupción y van a estar en evaluación, que no se haga el loco, que no permita que el 5 de febrero el expresidente derrotado por la votación popular vuelva a huir a Bélgica, al ático. Se trata que el fiscal, hay suficientes elementos de convicción, indicios, en varias denuncias, tiene que pedir medidas, detenga para que responda. por lo menos que pida medidas cautelares al juez competente y se decrete la prohibición de salida del país. No se trata de venganza, Gonzalo, se trata de justicia. Si queremos comenzar a enfrentar los graves problemas del país, tenemos que limpiar la casa y tenemos que batir la impunidad. Todavía no están todos los casos sentenciados, ni siquiera todos los delitos. Veamos el caso de Jorge Glass. Está sentenciado por el más pequeño de los delitos. Faltan otros como enriquecimiento ilícito, peculado, y faltan otros casos, Caminosca, etc. Entonces, en la lucha contra la corrupción, el pueblo no puede dar tregua a los corruptos. Debemos ir hasta el fondo. Y creo que el tema de tener una evaluación con el Consejo Transitorio efectivamente pone a prueba a quienes perdieron el año en la Fiscalía, en la Procuraduría, en las superintendencias, y efectivamente tienen que ser coherentes con ese mandato popular que va a ser, reitero, pienso yo, contundente el 4 de febrero.